No os imagináis lo cabreado que estoy. Y es que por culpa de escuchar a los demás, me ha tocado crecer corriendo. Este sentimiento empezó cuando decidí iniciar mi carrera universitaria. Decidí entrar en una carrera de números. Y por desgracia, no recibí todo el apoyo que me hubiese gustado recibir por parte de mis familiares y seres cercanos. Se limitaron a frases como: una carrera de números, si se te han dado mal las matemáticas toda la vida. Hasta frases como: de verdad, busca algo mejor que te hará más feliz. Fue así como empezó este bucle y esta espiral de empezar a escribir, porque necesitaba entender las cosas, necesitaba, mejor dicho, entenderme a mí, escucharme. Me gusta mucho un ejemplo para explicar esto, que es el de un avestruz, que un día por error acaba con unas gafas de realidad virtual puestas. Con esas gafas solo podía observar el cielo, un cielo azul inmenso, con nubes en él. Esto llevó al avestruz a soñar que podía volar. Y esto derivó en caídas, fallos, tropiezos y burlas por parte de las demás avestruces. Pero un día, cuando el avestruz estaba en plena carrera con sus gafas, se le caen accidentalmente. Esta sigue la carrera, da el salto y consigue volar. ¿Qué os quiero decir con esto? Quiero decir que durante toda la vida nos pasamos escuchando opiniones ajenas, opiniones de otra gente que no somos nosotros, unas veces por gusto y otras por obligación. Pero en todo el proceso, ¿cuándo nos paramos a escucharnos a nosotros mismos y a hablar con nosotros mismos? Fijaos, ya lo decía una persona bien conocida aquí por todos. En esta vida hay que hacer dos cosas: leer y correr. Correr para derrotar esos pequeños demonios que tienes dentro de la cabeza, que cuando estás corriendo y estás fatigado, te susurran que pares, que te rindas, que no continúes. Y si sigues corriendo y los derrotas, podrás seguir adelante y no detenerte. Y por otro lado, leer, porque con los libros que hay escritos en el mundo, seguro que hay alguno que encaja con tus problemas perfectamente y te hace abordar el problema desde un punto de vista diferente y llegar a una solución a la cual jamás pensabas que podrías llegar. Pues bien, a mí me gusta decir que en esta vida hay que hacer dos cosas, que son leer y escribir. Todas las personas deberíamos hacer como los músicos, deberíamos utilizar todo aquello que nos rodea como un instrumento para escribir y escucharnos a nosotros mismos. Desde el momento en el que entendí esto, empecé a escribir como la arcilla que se le da a un artista para esculpir sus obras de arte. Fijaos de una cosa, en toda la vida, todas las personas que conocemos, todos los momentos que vivimos y todas las conversaciones que tenemos, solo recordamos cómo nos hicieron sentir esas personas, esos momentos o esas conversaciones. Entonces, ¿cómo utilizar la escritura con estas limitaciones? Muy fácil. Solo necesitamos un papel y un boli. No me sirve que empecéis a escribir en el móvil o en el ordenador. Necesito un papel y un boli para que desarrolléis una conexión emocional con ese folio, de tal manera que el día de mañana, en 2 semanas, en un mes, cuando os paréis a leer lo que escribisteis, os podáis escuchar, podéis hablar con vosotros mismos, tengáis un registro de vuestras emociones, porque los consejos obviamente es más fácil darlos en tercera persona a un colega que cuando tú estás delante con la venda puesta y enamorado perdido. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que tenemos que hacer que nos importe menos lo que la gente piensa de nosotros y dónde nos quieren ubicar, y pensar más en nosotros mismos y en cómo escucharnos. Y es que daos cuenta de un pequeñito detalle. Fallamos el 100% de los intentos que no estamos dispuestos a realizar. Sin ir más lejos, yo no estaría en este escenario o quizá no estaría en la carrera de números que tanto ansiaba entrar. Me gustaría acabar esta charla con una reflexión personal escrita, que dice lo siguiente: para vuestros consejos, con poco interés, mi mínima importancia, y así deshilaché mi pecho en busca de hilos de esperanza. Escribir me dio la calma y encontró el lugar al que jamás supe llegar. Me ayudó a estar donde quería estar, al borde de la locura, pero haciendo lo que me da la gana. Muchas gracias.